Buenas amigos, bienvenidos una vez más. Nicomedes Frías le va a reportear para AN Panamá, Noticias de Panamá para el Mundo, pero en esta ocasión desde Colombia tenemos un invitado muy especial, señor Enrique Mendoza. Él es el gerente de servicios de ciberseguridad para la región de Centroamérica de la empresa EY, una excelente empresa que está en diferentes puntos de Latinoamérica y que en esta ocasión tenemos a su gerente de ciberseguridad, por supuesto. Ese es el tema de hoy. La ciberseguridad en nuestra región, qué tan seguros estamos a nivel de internet, de programación, de todo eso lo demás. Y también cuáles son las principales estrategias que se dan las diferentes empresas y ciudadanos frente, obviamente, a los ciberataques que cada día se hacen más frecuentes. Bienvenido, don Enrique Mendoza, a las cámaras de AN Panamá. Muchas gracias, muy amable. Mucho gusto. Bien, primero la pregunta lógica, ¿no? Brevemente, ¿qué es ciberseguridad y en esta relación con EY? Bueno, un poco, digamos, previamente hablando de EY, pues es una firma, ¿cierto? Que ya básicamente tiene unos años de experiencia, 150 años de experiencia, digamos, con más de 250.000 empleados en diferentes países, 150, ¿cierto? Y también un poco, pues, trata de que EY, pues, en este instante tiene líneas, en este caso, de servicios que es auditoría, impuestos y consultoría, ¿cierto? Y dentro de consultoría, pues, hay unas sublíneas específicas de transformación digital, de soluciones tecnológicas casi que a la medida, data analytics, ¿cierto? Evaluaciones, digamos, en este caso de tecnologías emergentes y pues los temas de ciberseguridad un poco, ¿cierto? Y ahí vamos entrando, digamos, en materia un poco del tema que nos centra en este instante y es poder hablar de esos temas importantes en materia de seguridad y ciberseguridad, ¿cierto? Bien, precisamente, vamos de lleno. Problemas en la región en este sentido. Ciberseguridad versus ciberataques. Bien, pues básicamente estamos enfrentando dos situaciones particulares, ¿cierto? Y esas dos situaciones particulares están dadas primero, digamos, por la velocidad del cambio que viene a un alto precio, ¿cierto? Y la necesidad de una transformación que significa que a menudo, pues las organizaciones y estas empresas, pues pasen por alto los temas de seguridad y ciberseguridad, ¿cierto? Y en la medida en que, en este caso, digamos, la práctica de trabajo dado por los temas de COVID cambió, pues el riesgo también de abordar estas brechas cada vez es más urgente, digamos, pues en algunos temas recientes como secuestro de información y de datos y de, pues, de solicitud, digamos, de pagos, pues enfatizan cuán crítico es implementar acciones inmediatas. Eso uno, digamos, ese cambio, dado, digamos, el avance en los temas de transformación digital. Y dos, pues obviamente el incremento que se ha dado, digamos, por estos grupos de hackers que han venido orientando y su foco, digamos, en la región para poder materializar ataques en diferentes entidades pues a lo largo, digamos, de la región, ¿cierto? Esos serían como esos dos aspectos que estamos empezando a analizar básicamente, ¿cierto? En ese sentido, ¿qué puede hacer digamos, un empresario o una persona común y corriente? Porque como precisamente dijo, hay un efecto ahí. La gente se está trasladando sus trabajos hacia su casa y obviamente dentro de las computadoras caseras no es la misma seguridad en las computadoras de las empresas. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué ha notado de este cambio? Pues antes, digamos, antes de poder llegar, digamos, a ese cambio, nosotros partiendo, digamos, de una encuesta que hicimos a nivel global, ¿cierto? En donde involucramos básicamente a más de 1.400 directores de empresas, ¿cierto? Donde estuvimos en un alcance casi de 51 países, donde estuvo involucrado Centroamérica, Estados Unidos, ¿cierto? Suramérica. Estuvimos viendo básicamente tres problemáticas importantes, también partiendo un poco y para ahorita llegar a responder tu pregunta, es como tres aspectos importantes. Estamos viendo que la organización, pues básicamente de ciberseguridad en algunos puntos no está muy bien financiada. Eso es un tema. Dos, digamos la fragmentación regulatoria, pues en algunos casos ha sido un dolor de cabeza, ¿cierto? Para las organizaciones.
Y tres, las relaciones de las personas que ejecutan o que hacen actividades en materia de seguridad de la información, pues no tiene, digamos, un buen relacionamiento con las otras unidades de negocio. Digamos, esos tres focos inicialmente partiendo, digamos, de la encuesta. Y eso a su vez, pues, digamos, en algunos puntos ha llegado, digamos, a poder saber estos aspectos que mencionas, digamos, en materia de seguridad, dado esos temas de transformación, digamos, de poderse ir y poder pasar a un ambiente totalmente de teletrabajo. Entonces, se ven aspectos importantes como que, por ejemplo, desde un entorno 360, donde la información, pues evidentemente es un punto crítico, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que el trabajo remoto, pues solamente las redes no dedicadas para actividades laborales, ¿cierto? El uso de configuraciones por defectos, los ataques, en este caso de hombre en el medio, ¿cierto? Y los temas de malware, de ransomware, las debilidades por soluciones de comunicación, pues digamos eran cosas que las organizaciones no estaban preparadas porque pues ellos tenían el control, digamos en este caso las gestiones de los controles se hacían desde el punto de vista de la organización y pues pasar a esta modalidad pues involucró tener digamos una exposición física de trabajo diferente, lo cual tuvo que generar digamos, brechas en control y poder identificar otra forma de poder solucionar estas brechas y poder implementar una serie de controles del lado de la persona en su casa, ¿cierto? Muy interesante. Luego de eso, vamos a hablar un poquito más de post-COVID. ¿Qué es lo que se está dando en la región últimamente? ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene la ciberseguridad, digamos, en Centroamérica? Bien, y ahí voy como al segundo punto que estaba mencionando ahorita al principio, ¿cierto? Y es, digamos, la tendencia que hay de los grupos de hackers para materializar, digamos, incidentes y específicamente hablando de ransomware. Por tocar algunas cifras, entonces estamos hablando casi de un 60% de ataques de ransomware en países de América Latina, ¿cierto? Por dar una estadística. O básicamente hemos visto, digamos, un 85% que aumentaron esas víctimas pues, de ransomware. Básicamente, ese 80%, hablamos de un 80% de las organizaciones que fueron atacadas a través de un ransomware, ¿cierto? Entonces, estamos viendo que hoy las organizaciones pues están siendo foco pues, de estos grupos de hackers, ¿cierto? Dependiendo también un poco del sector y dependiendo de también lo que hace la organización, pues obviamente los vectores de ataques pues son diferentes, pero la idea acá es que las organizaciones no deben esperar a no ser atacadas, porque en algún momento lo van a hacer, ¿cierto? Lo importante es que también están preparadas para poder responder un ataque, digamos, en materia de ransomware, ¿cierto? Y empezar a evaluar, digamos, capacidades específicas que le ayuden a las organizaciones a poder dar respuesta y a estar preparadas en ese sentido, ¿cierto? Sí, precisamente ese es el tema también, a eso iba. ¿Está consciente la gerencia de las empresas latinoamericanas o más que bien en el área centroamericana específicamente? ¿Están conscientes de ello lo importante que es la seguridad de sus redes y de su empresa en este sentido? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Pues mira que hay algo muy importante acá y es que yo usualmente les hablo a las organizaciones y es como de una gráfica de campana, ¿cierto? Digamos que en el momento en que sucede algo, pues las alertas se prenden, ¿cierto? Las organizaciones empiezan a reaccionar, se empiezan a voltar, las altas gerencias empiezan a presionar a las personas que gestionan ciberseguridad y seguridad, empiezan a pedirle cuentas de qué se está haciendo, si estamos preparados, si estamos bien o no, hasta que la cosa vuelve y se regula y baja nuevamente hasta el nuevo incidente, ¿cierto? Entonces se vuelve un tema para las organizaciones de actividades reactivas. En realidad, digamos, un proceso sistemático, una organización sistemática e integral dentro de la organización para poder fortalecer capacidades y poder dar respuesta, digamos, a estos temas asociados al ransomware, pues las organizaciones tienen que empezar a trabajar en eso de manera sistemática, ¿cierto? Para que no se vuelva simplemente a apagar un incendio, sino pues que sea algo donde la organización se prepara conscientemente para poder dar respuesta, digamos, a estos incidentes en materia de seguridad y ciberseguridad, ¿cierto? Prevención, más que nada. Y, me hace recordar así como si fuera la ciberseguridad o el departamento
de seguridad de una empresa como si fuera una estación de bomberos cuando no debe ser así. Es lo que me explican, ¿no? No, total. Y que esas capacidades en materia de ciberseguridad, digamos, lo que se propone desde el punto de vista de Guay es un enfoque 360 para esa solución, pero es un enfoque donde pues usted conscientemente fortalece capacidades de preparación, fortalece capacidades de prevención, fortalece capacidades de respuesta, de recuperación, ¿cierto? Y en ese sentido, la organización debe ser consciente de poder entender cuáles son sus capacidades para esta respuesta y recuperación. Debe entender cómo funcionan sus procedimientos de gestión de respuesta a incidentes. Debe entender qué le hace falta, digamos, a diferentes niveles. Por ejemplo, uno escucha cosas que dentro de las situaciones de las empresas usualmente creen que haciendo un ajuste en tecnología, ¿cierto? O implementando una tecnología se soluciona toda la problemática y en realidad tiene que ser una visión más integral donde se consideren personas, donde se consideren procesos y evidentemente ciertas tecnologías. Entonces la idea es que las organizaciones entiendan cómo están, su postura de ciberseguridad para poder solventar estas situaciones, entiendan cuáles son esas brechas y qué deben hacer para poderlo fortalecer. Entonces eso implica generar una serie de iniciativas que son quick wins a corto y a mediano plazo, donde probablemente yo tengo que empezar a fortalecer mis playbooks, que es básicamente son como esos libros de jugadas donde yo tengo que definir qué es lo que tengo que hacer en caso de, ¿cierto? Y cómo lo tengo que hacer, ¿cierto? Donde yo pruebo esos playbooks, ¿cierto? A todo nivel y en donde yo reto esas capacidades para saber cómo de manera, en este caso, vertical en la organización, donde involucro diferentes entes de unidades de negocio, junta directiva, ¿cierto? Donde involucro unidades de negocio, donde involucro gente, en este caso de comunicaciones, de tecnología, ¿cierto? Puedo yo integrarlos, ¿cierto? Para poder dar respuesta, digamos, a este tipo de situaciones. Entonces, al final, mira que se vuelve es un tema que es sistemático y que es empezar a fortalecer esas capacidades de preparación, de prevención, de respuesta y recuperación, ¿cierto? Qué bien. Señor Mendoza, últimamente en la región usted debe estar muy al tanto, hay una especie de fiebre por la criptomoneda. ¿Hay alguna relación en cuanto a la ciberseguridad y el crecimiento que se está dando en Centroamérica específicamente en relación a esto? Sí, pues de hecho el uso de criptomonedas eh, como el Bitcoin pues ha generado digamos gran interés pues a nivel mundial en la región, pues ya que genera una apertura digamos pues inmediata a la economía global, ¿cierto? Pues dado su utilización, ¿cierto? Y que es también por la facilidad de uso, digamos, por independientemente, digamos, las barreras geográficas que tiene pues el uso de estos medios, ¿cierto? Sin embargo, pues es una tecnología que también es reciente, se encuentra en desarrollo, ¿cierto? Lo cual no está exenta pues de riesgos y riesgos que pueden afectar pues a los usuarios que tienen uso de estas iniciativas, ¿cierto? Y pues también digamos a las organizaciones que están pensando como en este tipo de soluciones, ¿cierto? Entonces sí, hay un reto interesante e importante pues que se debe abordar desde el punto de vista digamos de criptomoneda y de Bitcoin, ¿cierto? Sí, lo digo es porque ya el dinero no está en el banco, ya el dinero está en la red. Por eso precisamente debe ser tan importante su seguridad, ¿no? Es correcto. Bien. La última pregunta, y anticipadamente le agradezco su tiempo y su sabiduría para que nuestros lectores y clientes también estén anuentes a todo este tipo de informaciones. ¿Cómo ve el futuro de la ciberseguridad en la región de aquí a 2 o 3 años? Pues básicamente las organizaciones pues hoy en día tienen que empezar a pensar un poco de manera diferente en cuanto a los temas de ciberseguridad. Si bien son importantes y dentro de las organizaciones a nivel de junta directiva se está empezando a cambiar la conciencia, ¿cierto? Para poder empezar a trabajar esos temas, se debe tener conciencia básicamente de seguridad por diseño desde el principio.
¿cierto? ¿Y en qué consiste básicamente esa seguridad por diseño desde el principio? Muchas veces los temas de ciberseguridad, cuando las organizaciones, en este caso, generan nuevos servicios, nuevos productos, proyectos, ¿cierto? Temas de innovación, esos temas de seguridad siempre iban al final, por lo tanto se convierten en un stopper para cualquier iniciativa, ¿cierto? Porque llega el punto en donde se va a salir a producción y pues en ese instante básicamente se generan una serie de controles de seguridad que al final lo que genera es casi que reprocesos dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el enfoque también es un poco en que estas funciones de ciberseguridad se vuelvan aliados estratégicos para la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues las funciones tienen que definir estrategias ágiles, estrategias transversales a la organización que le ayuden a la implementación de programas en materia de ciberseguridad de la información, donde pueda fortalecer las diferentes capacidades de preparación, de prevención, de detección, de respuesta y recuperación, y que fortalezca la postura de ciberseguridad en la organización, tanto involucrando, digamos, transversalmente a la organización en sus procesos, tecnologías, y verticalmente a las diferentes unidades de negocio, ¿cierto? En ese sentido, a la función de ciberseguridad le van a ver, digamos, un valor diferente. Y es donde esta función también tiene que pensar en esos temas de investigación, de desarrollo, de analítica en materia de ciberseguridad, que permita dar una visión diferente para la toma de decisiones y que no se me vuelva como el stopper o la función que tengo allá y que pues sale en estos momentos cuando suceden cosas diferentes o raras en la región, sino que Alarmas. exacto. Entonces, la idea acá es que esta función esté desde el principio ayudando a la organización en la mejora de esos procesos, en la definición de servicios seguros, en la definición de productos seguros desde el principio. Y que, pues evidentemente eso implica pues una inversión, implica apoyo en la organización, implica que las demás áreas estén coaccionadas, digamos, y puedan trabajar de manera conjunta, ¿cierto? Pensando en ciberseguridad, porque al final los temas de ciberseguridad no son responsabilidad de esa área, es responsabilidad de toda la organización, ¿cierto? Así, así. El hecho de que no tengas una alarma no quiere decir que te estén atacando, ¿no? Es correcto, Básicamente. pero me Ah, preparo y estoy atento para ese instante poder, en este caso, cuando suceda, como te digo, o sea, no es que una organización no la van a atacar, probablemente la van a atacar, pero cuando suceda, estoy preparado conscientemente, ¿cierto? No ok. reacciono por reaccionar, sino que sé qué tengo que hacer, ¿cierto? Sí, hay que ser preventivos realmente. Bueno, este ha sido el señor Enrique Mendoza. Él es el gerente de servicios de ciberseguridad para Centroamérica de la empresa EY. Quiero agradecerle, don Mendoza, todo su conocimiento y también todo su tiempo que ha dado a nuestro público. ¿Se despide, por favor? Muchísimas gracias, muy amables y ante todo, pues, estamos atentos a cualquier situación y gracias por el tiempo, ¿cierto? Muy amables. Hasta luego. Para ustedes, le reportó Nicomedes Frías, AN Panamá, Noticias de Panamá para el Mundo. Buenas tardes. Buenas tardes.